Vamos a Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Los versículos 13 y versículo 14, por favor. Bueno, por un buen tiempo Jesús le tocó combatir un pensamiento bastante idolátrico entre los religiosos del momento. Vamos a luego a ubicarnos en Marcos capítulo 2. Sucede que el día de reposo, que era uno de los mandamientos, si no me equivoco es el cuarto o quinto mandamiento, guardarás el día de reposo, tenía una razón de ser. O sea, el día de reposo era un día en que los hebreos debían descansar. Por eso se llamaba día de reposo. Pero se convirtió, en vez de un día de reposo, en un día de andar guachimirando quién no reposaba. Era un día de andar detrás de quién era el del problema, ¿verdad? A ver quién no estaba. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el Señor sanó a varios el día de reposo? ¿Quién se acuerda de algún milagro que hizo el Señor el día de reposo? Un día de reposo, por ejemplo, le dijo a uno que tenía la mano flaquita, ¿verdad? Que quizás algo le pasó con su nervio y su brazo ¿qué se llama? Tiene un nombre médico, pero no sé cómo se llama. Se fue secando, se secó tanto, ¿verdad? Que dice que el hombre de la mano seca, el Señor le dio vida. Y hermanos, los fariseos se retorcían como babosa con sal, ¿verdad? De por qué había sanado a un hombre un día de reposo. ¡Qué bárbaro! Entonces, van a ver este pasaje y juntos nos iremos luego a ver Mateo. Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, ¿cómo debería llamarlo? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, ¿a quién? ¿Al día o a Jehová? Ese fue el problema, ¿verdad? Ellos veneraban el día del reposo, pero no veneraban a Dios. Entonces dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Decían, ¿verdad? No, nosotros tenemos que guardar el de reposo, pero ese día eran igual que los otros días. Andaban en sus pensamientos, andaban pensando qué vamos a hacer durante la semana. No, es que ese día era día de deleite en Dios. Entonces, los judíos tuvieron grandes problemas por ello, porque no descansaban en el Señor, no reposaban el día de reposo en el Señor. La idea del día de reposo era exactamente un día de confiar que todo lo que habían hecho los anteriores 6 días y los próximos 6 días iban a ser buenos días. Por lo tanto, en vez de estar pensando si el maíz iba a crecer, si los animales se iban a reproducir, si todo lo que en esta tierra nos preocupa y nos tiene siempre algunos de nosotros desvelados, con insomnio. Yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas que nos quitan el sueño, nos dan más hambre, nos quitan el hambre, nos hacen estar peleando, nos hacen estar bien cabizbajo y meditadundo, y a veces más dundos que meditando. Es así. ¿Por qué? Porque confundimos, lamentablemente, en esta vida, confundimos el hecho de buscar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que más buscamos? ¿Qué es lo que más tenemos interés de buscar? Entonces, yo quiero hablarle ahora sobre esto. Cristo es nuestro reposo. Gracias por los 3 amenes. Cristo es nuestro reposo. Una vez más, Cristo es nuestro reposo. De modo que cuando confiamos en Él, todo saldrá bien. Cuando confiamos en Él, todo saldrá. Cuando confiamos en Él, todo saldrá
Bien, yo quiero que esto usted lo repita y se lo repite en los momentos que tenga problema, porque Cristo es tu reposo. Nosotros ya no guardamos un día, ya no tenemos la observancia de un día. El domingo, como es natural, el domingo le decimos día de reposo, día de familia. Y voy a explicar esto de forma rápida. Desde que el Señor murió, resucitando el domingo, la iglesia cristiana escogió el domingo como un día de observancia por la resurrección. Por lo tanto, el sábado, que era el día de reposo para los hebreos, ya no guardó importancia. Porque lo que fue importante para la iglesia era observar el día que el Señor resucitó. Porque recuerden, esa era la señal de que Jesús era Dios. Y por lo tanto se convirtió más importante el celebrar el domingo, lo que acabamos de celebrar, la cena del Señor, adorar, traer alabanza, ofrenda al Señor. Esa era la idea del domingo después de la muerte del Señor y su ascensión. Entonces vean ahora el versículo 14. Bueno, primero, antes de ver el versículo 14, por favor pónganle algo a Isaías 58. Ya voy a regresar a él. Y quiero que vayan por favor a San Marcos 2:28. San Marcos 2:28. Poniéndole el dedo a Isaías por ahí, ¿verdad? O un separador, ahora váyase a Marcos 2:28. Creo que ahí está en la pantalla. ¿Lo tiene? Antes leamos el versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso, cuando nosotros pensamos en todas nuestras luchas, batallas, conflictos que tenemos en la vida, debemos aprender a descansar. Como a eso de las, de veras, como a eso de las, eran 11 y tanto, 11:30, me pegó un sueño, hermano. Yo venía como por aquí, por Comayagua, y dije, o duermo o me mato. Y me acordé de un restaurante que hermano Marvin Molina nos había llevado, creo que Suyapa se llama, ahí en Comayagua, ahí en Ciguatepeque, ¿va? Y me acordé que habían unas hamacas ahí. Le voy a decir por qué, porque nos peleamos esa vez, me dejaron sin hamaca. Todos los que íbamos al viaje misionero rápidamente buscaron las hamacas y me dejaron sin hamaca. Y hermano, yo disfruto dormir en hamaca. Entonces me acordé de ese restaurante y estaba solo 4 hamacas para mí. Un ratito dormí en un lado, en el otro. Así estuve entre las 4 hamacas, hermano, ¿verdad? Y de veras me fue tan rico eso, creo que dormí como unos 45 minutos, dormí. Después me levanté, terminé algunos detalles del sermón, mandé las notas del sermón para que prepararan la presentación. Y entonces, qué rico es descansar, tomar nueva fuerza y decir, sigamos adelante, vamos a tomar lo que falta. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo hace para reposar? ¿Cómo hace usted para descansar, para reposar? Muchos tenemos camas carísimas, pero no valen lo que uno necesita, porque no proveen descanso. Podemos dormir en ello, pero no nos hacen descansar. El descanso solo lo proporciona el confiar que Cristo Jesús es nuestro reposo y que Él solucionará todo aquello que tal vez no puedo hacerlo yo, o que realmente no me corresponde a mí hacerlo, sino que es su deber, es una de sus responsabilidades. Ahora volvamos a Isaías y aquí nos deleitaremos en este pasaje. En un solo versículo hay 3 verdades que quiero que vean conmigo, por favor. Vuelvan una vez más, por favor, a Isaías 58. Isaías 58. Si el Señor se convierte en tu reposo, y es lo que le decía Isaías al pueblo, si vuelven otra vez a la razón del ser de tener un día de reposo, que es deleitarse en Él. Porque recuerden, si leemos de nuevo el pasaje anterior, en el versículo 13,
En versículo 13 dice, ahí está, si retrajere del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, ¿cómo lo llamares? Delicia santa. O sea, si para usted decir, no, cuando yo estoy en problema y voy a la oración, ese es un tiempo de deleite. Cuando estoy en una necesidad y simplemente acudo al Señor y le digo, Señor, tú conoces mis problemas, mis luchas, pero todo esto, Señor, todo esto no es nada. Lo que para mí es importante es estar aquí en este momento, en tu presencia, en la intimidad de tu presencia. Entonces miren el resultado, versículo 14. Hoy sí, el versículo 14. Entonces, si haces esto, entonces, aquí habla de 3 resultados. ¿Cuáles son? Primero, te deleitarás en Jehová. Segundo, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Tercero, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo venía por Aramesina. Esto queda prácticamente, ¿qué departamento es ese? ¿El Empira? Valle, por Aramesina, Valle. De ahí creo que es hermano Luis, ¿verdad? Por ese lado de allá. Me acordé de usted ahí. Y no sé qué pasó, pero me tuve que detener un poco. Quería hacer unos apuntes y entonces me detuve un poco y en ese momento me puse a pensar qué significaba este pasaje, porque yo venía con mis audífonos escuchando este pasaje una y otra vez, todo el capítulo, para tratar de entenderlo. Y lo que sucedía es que el Señor, si ustedes ven la nota del capítulo 58, dice el verdadero ayuno. Y en el versículo 13 dice la observancia del día del reposo. Estos dos momentos para el hebreo eran importantes, como lo es, por ejemplo, para el islámico el Ramadán, los 30 días de ayuno que hacen, creo que ahí por el mes de agosto, si no me equivoco. Pero este tiempo era un tiempo de pureza, de limpieza, y el de reposo, de descanso. Entonces, entender este principio en la vida cristiana es importante, porque todos nosotros necesitamos estar limpios, ¿o no? ¿No le gusta estar limpio a usted? Todos necesitamos estar limpios. Cometemos errores, hablando espiritualmente, andamos cargando con culpa, y esta es una de las principales maneras en la que el enemigo quita la bendición suya, y es poniéndole culpa, haciéndole sentir culpable, que se ha equivocado, que ha fallado. Perdonen que me está dañando la vista esta luz. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estos elementos, llevarlos a la vida práctica, que antes eran ley para los hebreos, pero el principio de esta ley todavía es válida hoy. Y es esto: cada vez que su alma se encuentre ansiosa, usted no puede con ello. Cada vez que usted siente un temor, una preocupación, usted no va a poder con ello. Porque Dios no lo hizo a usted para lidiar con problemas, lo hizo para disfrutarle a Él. La naturaleza de nuestra creación, el por qué Dios nos creó, no es para andar todo el día, ¿y cómo voy a apagar la luz? ¿Y cómo voy a hacer para apagar los chillos? Y Electra, ahí me va a andar siguiendo los de Electra. No es así. No es así. ¿Sabe para qué lo hizo usted el Señor? Para que usted todos los días, yo sé que mi Redentor vive, que aún del polvo me va a levantar. Yo sé que el Señor es mi proveedor y Él me va a sostener. Todas las cosas que yo necesito están contempladas en una lista allá en el cielo. Los ángeles se acercan con una tabla, ¿verdad? Con un checklist. Señor, fíjate que David Molina necesita 4 llantas para el carro. Ok, provéensela. Ya tengo 2, una a cada lado. Mira, necesita esto, necesita esto otro. Hay quienes de nosotros nos preocupa tanto nuestras preocupaciones materiales, que dejamos de deleitarnos en tener Dios, en tener Padre, en tener quien nos cuida, en tener quien está pendiente de nosotros. No lo podemos disfrutar por estar tan preocupados.
Por eso cuando Él es nuestro reposo, cuando Cristo es nuestro reposo, yo aprendo a deleitarme en Él. Ay, 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 se perdieron una gran oportunidad para decir amén, amén. Estábamos bien chiquitos, ¿se acuerdan? En mi casa habían 4 güirros que pedían leche todos los días en la mañana. Cuando mi papá era pastor de la iglesia donde hoy todavía es pastor, después de 50 años sigue siendo pastor de la misma iglesia. Yo llegué de meses ahí a esta iglesia. Una mañana no tenían para comprar la leche. Una mañana no había para comprar la leche. Y estaba cayendo una gran tormenta. Y esto lo cuenta mi papá y nos lo decía siempre cuando algo faltaba. Dice, no se olviden que Dios es nuestro sustentador, así que deleítense en Él. Entonces mi papá se levanta a pedirle, Señor, provéenos, este día no hay para comprar la leche. Yo recuerdo porque siempre yo era el encargado de ir a la tienda de don David, que era nuestro vecino, a comprar 1 litro de leche. La leche marca Formos, que era la marca del Salvador, marca como la marca Sula de aquí, vea, que es famosísima, así era en El Salvador. Bueno, en El Salvador es más famosa ahora la Sula que la Formos. Pero imagínense que iba y no había plata para eso. Entonces mi papá se levantó a orar y abrió los portones del templo, siempre están los mismos portones, y en el agua que venía un billete de A5 nadando en el agua. Y entonces él lo va viendo y se empieza a reír. Qué bonito se mira el billete, ¿verdad? Y una voz le dice, anda, tráelo, no seas pasmado, si es para la leche. Y hay quienes somos así. Vamos a ver las bendiciones de Dios, pero estamos tan clavados en el problema que nos olvidamos del que está preparando las bendiciones que nosotros necesitamos. Y por eso es importante el día de reposo. Por eso es importante entender, Cristo es mi día de reposo. Yo no voy a hacer más que deleitarme en confiar que Él tiene cuidado de mí. Y voy a deleitarme en ello. Por eso dice, va a ser tu deleite el día de reposo, porque sabes que Él se va a encargar de ello. Hay una manera en la que el Señor también obligó a los hebreos a irse al día de reposo, porque era costumbre, y yo creo que casi la mayoría lo tenemos la costumbre así. Cuando mis abuelos sembraban, íbamos toda la familia a sembrar, nos entregaban nuestro, ¿cómo se llamaba este? Se me olvida el nombre de esta herramienta, pero es para ir abriendo el chute. Así se llamaba, chute. Nos daban un bote que lo había partido mi abuelo por una parte y ahí había maíz. Y entonces íbamos en línea recta, vea, sembrando todo, sembrando. Al día siguiente yo iba corriendo para ver si había salido. Estaba cipote, hermano. Y el abuelo me decía, ¿para dónde vas? Es que quiero ver la matita. Papito, decía este, no seas impaciente. Tiene que germinar primero allá en la tierra. Allá como a los 7, 8 días va a ir apareciendo una pequeñita. Yo ya quería ver la mazorca, hermano. Y esto es lo porque el Señor les había dicho, tienen que guardar el día de reposo para esperar. El crecimiento lo da Dios. De que la semilla germine o no germine, eso depende de Dios, porque Él lo creó así. Y muchos de nosotros necesitamos comprender que el deleite nuestro no es ver crecer, no es estar esperando y que va creciendo. No, nuestro deleite es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de usted. ¿Cuántos creen eso, que Dios tiene cuidado de usted? Amén. Lo segundo, versículo 14, por favor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Allí en Aramesín estaba, y hay una montaña bien grandota al fondo. O sea, cuando uno viene sobre el canal seco, está la montaña ahí de frente, pero una montañota, una hermosa montaña. Y como yo ahí estaba detenido y estaba pensando, ¿qué significa esto? Y te haré subir sobre las alturas. ¿Cuáles son las alturas de la tierra? Las montañas. Te haré subir sobre las alturas. Porque para nosotros los problemas, como lo dice la Biblia, son como montañas que no nos permiten ver para más allá. Son un obstáculo visual. Pensamos subir una montaña es algo difícil, complicado. Y el Señor dice, cuando te deleitas en reposar en mí, te haré subir. Haré que los problemas no sean problemas para ti,
sino que vas a sobreponerte a los problemas. Porque un problema no es más grande que tu Dios, ni una montaña es más grande que nuestro Señor. Sino que tendremos que aprender a ver esto. Tendremos que subirnos, como dice el Señor, te subiré por sobre las alturas de la tierra. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué hace que nosotros un problema nos derrumbe cuando tenemos a un Dios que es más grande que nuestros problemas? ¿Qué es lo que hace que nosotros podemos estar a veces un recibo que no podemos pagar nos quita la paz? Un pequeño recibo a veces nos quita la paz. Y podemos estar ahí, vea, mordiéndonos las uñas. A veces perder el sueño, que es algo que es tan vital. No dormir realmente es un problema para muchos. Bueno, para mí es un gran problema no dormir. Cuando no logro dormir me agarra de todo, hermano, hasta el hambre. Imagine que el día que no duermo ama a mi suegra, hermano. Eso está raro, ¿ah? O sea, que se me revierten las cosas. Hermano, creo que es importante que cada día nosotros empecemos en la mañana el día diciendo: hoy un problema no me quitará la paz. Hoy los problemas no me van a quitar la paz. Ve a su esposa y dígale: hoy, mujer, no me quitarás la paz. Bueno, no digo que ella es tu problema. Bueno, si le dice usted a Marvin, ¿cuál es el problema que tiene? Un día sí dijimos en un viaje misionero: hermanos, dejen sus problemas aquí. Y dice Marvin: Argelia, te quedas, le dice. Este es pasado, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿qué hace entonces usted si tiene a un Dios en quien deleitarse? ¿Se va entonces, después de deleitarse, a agarrar otra vez el problema y salir con él? No recuerdo quién fue el que contó esto, de un señor que le dieron jalón en su vehículo, y él se subió era como con ¿cómo se llama? Un saco de bananos. Entonces se subió con el saco de bananos al pick-up, hermano. Fíjese, se subió con el saco de bananos, se subió al pick-up. Y ellos siguieron la marcha. Y le dice el acompañante: ¿ella viste al señor que le acabamos de dar jalón? No. Y voltea a ver por el retrovisor y se da cuenta que el señor va en el pick-up con el saco de banano. Y ahí va luchando, hermano. Ahí va luchando, agarrado de un barrote del pick-up. Va luchando por sostenerse en equilibrio con el saco de bananos. Se detienen, sale el hermano y le dice: ¿por qué no baja el saco usted? ¿Lo puedo bajar?, le dice. Lo puedo bajar, porque él pensó que le estaban dando jalón a él, pero al saco no. Hermano, yo no sé si usted está así ahorita aquí. Vino a adorar al Señor, pero con el saco de bananos todavía cargándolo ahí, ¿verdad? Y lo peor es que va a salir de aquí con el saco de bananos todavía, ¿verdad? ¿Cuántos descansan en el Señor sus problemas, sus necesidades, sus luchas, sus batallas? Hermano, eso que hoy te quita la paz, el Señor ya lo tiene en su lista de preocupación para ti. Por lo tanto, deleitémonos y veamos al Señor sostenernos por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que hoy tú estás ahí con no sé si hacían ustedes sentido? Es un dolorcito que le pega a uno aquí en la boca, el estómago, cuando algo nos preocupa. Cuando algo nos preocupa, un dolorcito que está aquí, ¿ya lo has sentido? ¿Cuántos ya han sentido ese dolorcito aquí, en la boca, el estómago? Ansiedad, nervios. Cuando llega la suegra y usted la mira venir. Hoy aprendí algo. ¿Sabe quién inventó la palabra nuera? Una suegra. Porque dijo: esta es la que no era. Esta es la que no era otra. Yo, ven, hasta del diccionario les enseño. Tercero, versículo 14. Vuelvan conmigo, versículo 14. Miren lo tercero. Primero dijimos: será mi deleite, Cristo será mi deleite. Segundo, el Señor nos hará subir sobre los problemas, sobre las alturas. Él nos sostendrá. Pero tercero, dice este versículo, tercero: y te daré a comer, ¿qué cosa? La heredad
de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Para los judíos era bien claro, hablar de la heredad de Jacob era hablar de la tierra prometida. Te haré de comer es que Israel nunca le iba a faltar tierra, nunca le iba a faltar prosperidad, nunca le iba a faltar el fruto de la tierra, nunca le iba a faltar. La heredad de Jacob tenía que ver con siempre tener su herencia, su tierra, seguridad económica, prosperidad. Y hermano, hay algo interesante en esto. Cuando estoy seguro de que reposo en el Señor, también estoy seguro que puedo recibir las bondades de mi Señor. ¿Cuántos realmente están seguros que Dios es bueno? ¿Cuántos están seguros que Dios es bueno? ¿Cuántos están seguros que Dios es bueno? Fíjense que es importante esto. Muchos de ustedes dicen, a mí el Señor no me ama. El Señor me está castigando. Y decimos, ¿no? Porque tenemos este sentimiento de culpa, algo que hemos hecho mal, algo que no estamos quizás alcanzando el estándar de la santidad divina, y pensamos que no merecemos. Y se nos va poniendo en la mente esto, ahí, se nos va clavando, se nos va trabando. Y a veces no vemos las bendiciones de Dios, no aprendemos a verlas, desde pequeñas a grandes. Y por eso cuando veo que el Señor instruye a Israel, vuelvan a mi día de reposo, yo le digo, vuelva a que Cristo sea su reposo, vuelva una vez más a que el Señor sea su reposo, no le faltará nada que usted necesite, porque las bondades de Dios le alcanzarán para todo lo que usted necesita. Una vez más, las bondades del Señor le alcanzarán para todo lo que usted necesita. A veces ni nos damos cuenta que lo necesitamos, pero Dios tiene seguridad, cuidado, control de todas las cosas. Hay pequeños detalles que a mí siempre me sorprenden, pequeños detalles que el Señor siempre me sorprende, que me hace recordar, no te hará falta, ningún bien te hará falta, todo lo que necesites está bajo el cuidado de tu Señor, no te preocupes. Yo estaba con mi iPad trabajando, sucede que no sé cómo fue que algo cayó en mi iPad y se le destrabó una piececita del teclado que tengo del iPad. Y ustedes saben, una herramienta como esta nos sirve bastante. Pero bueno, le quité la pieza y solo se quedó como el hulito que hace que aplique, ¿verdad?, al circuito. Entonces pasó una persona viendo, pastor, ¿qué tal? Y empezó a platicar conmigo. Y me dijo, ¿y qué le pasó a su iPad? Me dijo. No, hombre, un día me cayó algo, le dije, se cayó ahí, pero no me da problema. No, me dijo, usted no puede andar así, me dijo. Ya vengo, me dijo. Se fue y me fue a comprar una nueva y me la trajo. Hermano, yo no la estaba pidiendo, realmente no la necesitaba porque estaba bien. Pero me dijo esta persona, no, me dijo. Porque yo le dije, hermano, no la necesitaba, ¿por qué fuiste a hacer eso? No, me dijo, yo sentí de Dios que usted necesitaba eso. Yo no sé si ustedes lo miran así, pero yo miro en eso un detalle del Señor. Yo miro en ello un detalle del Señor, diciéndome, no te hará falta nada, no te hará falta nada de lo que tú necesitas. El Señor ya lo tiene enlistado, qué es lo que yo necesito. Pero ¿qué es lo que me pide? Aprende a reposar. ¿Está alguno cansado? ¿Está alguno aquí? La Biblia dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, Cristo nos quiere hacer partícipe de todas sus bondades. El bien y la misericordia me seguirán. Una vez más, el bien y la misericordia. Ok, pero hay un solo requisito: repose en Cristo Jesús el Señor.